Bueno, básicamente... Localización, Mariana Islands, clase, moderado, 5.0, profundidad, 196 kilómetros, hace 9 minutos. Vamos a ver progresión de barras, vamos a hacer una descripción breve de lo que es un relé numérico y vamos a hablar de los sistemas GPS. Bueno, la protección de barras es, en lo que hemos visto hasta ahora, tenemos la protección de distancia que se regula, como estamos viendo acá, en forma escalonada, ¿no? Para que no se superpongan las zonas. Y en el caso de una falla acá, este actúa primero y este actuaría en segunda zona, pero con los sistemas de comunicación podemos hacer que entre este punto y este punto y los relés de protección diferencial se conviertan en una protección unitaria. De manera que toda esta zona de acá, desde aquí hasta acá, la protección es efectuada de manera instantánea. De igual modo de aquí hasta acá, de igual modo desde aquí hasta acá. Pero existe una parte que es esta parte de acá, entre este punto y este punto, que cuando hay una falla no lo ve la protección instantánea de ninguna de las protecciones y queda en el segundo escalón de este relé y el segundo escalón de este relé. Esta zona de acá es una zona de varas. Y si queremos, definitivamente que la zona de barras son puntos donde mayor potencia de cortocircuito existe en un sistema eléctrico. Aquí, no tanto en la línea, en las barras. Entonces, yo tengo protección instantánea en las líneas, pero la barra que tiene más potencia de cortocircuito, su protección está en segunda zona, en un tiempo más de cero en ambos lados. Entonces, en este caso, tenemos que ponerle una protección que también sea de forma unitaria, que opere de manera unitaria, de manera instantánea, para que también la protección sea instantánea en este punto y teniendo en consideración que estos son los puntos de mayor potencia de cortocircuito. Estos son los tiempos, 0306, ¿no? O sea, este es 0, 0306. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la protección de barra? Que sea rápida. Bueno, estos son requerimientos de todas las protecciones, ¿no? Pero en general, específicamente la protección de barra tiene que ser rápida, porque es el punto donde más potencia de cortocircuito existe. Que sea una protección estable, es decir, hemos visto que la protección de distancia, cuando hay una oscilación de potencia, podría operar. Y para esto se ponen unos elementos, unos blinders que bloquean la oscilación de potencia. En el caso de la protección de barra, tiene que ser un sistema estable, de manera que no se vaya a disparar cuando hay una oscilación, cuando haya un cortocircuito, etc. En todas las condiciones que no sean en la barra no debe operar, porque imagínense, cuando existe una operación de la protección de barra, se desconectan todos los alimentadores que están conectados a esta barra. Por decir, en la barra de Chavarría existen más o menos 4, 6, 8, más de 10 líneas de 20 kilovoltios, de 220 kilovoltios conectados a la barra de 220 de Chavarría. Si existe una falla en la protección de barra de Chavarría, si existe una falla en la barra de Chavarría, van a salir más de 10 líneas, más de 10 celdas de 220. Ha ocurrido. Eso significa la desconexión, más o menos, de la mitad de la carga de Lima. La mitad de la carga de Lima, que representa más o menos la tercera parte, ¿no?, de la carga de todo el país, probablemente, ¿no? Entonces, ese es el efecto de que qué ocurre cuando hay una falla en barras. Imagínense ustedes que esa falla, que esta desconexión sea por un problema de estabilidad de la protección, que el relé no sea muy estable, que el relé no sea de buena calidad y que se desconecte, ¿no? Estaríamos involucrando mucha carga, muchos clientes desconectados, ¿no? Entonces, estas son condiciones, son requerimientos básicos, importantes de las protecciones de barra: velocidad y estabilidad. Concepto de la protección de barras. Esta es una barra, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí en la barra es armar una protección unitaria.
así como estamos dibujando acá. Este es el concepto básico, ¿no? Que se va a aplicar después cuando haya varias salidas. Entonces, aquí, en, en condiciones normales, la corriente entra por acá y sale por acá. La corriente es la misma, ¿no? Si tenemos una corriente de 6.000 amperios acá y una relación de 1.200, aquí salen 25 amperios. Entonces tiene que 25 amperios salen por acá, dan la vuelta, y aquí 25 amperios salen por acá arriba y da la vuelta. Acá el relé diferencial, la diferencia es cero. Entonces, en condiciones normales siempre cero, pero cuando hay una falla aquí en la barra, ya no va a ser cero y este relé va a operar. Cuando hay una falla en la barra de 6.000 amperios, 4.000 amperios vienen por acá, 2.000 por acá, y aquí va a haber los 2.000, los 25 amperios de la falla y va a operar esta protección. Cuando existen varios alimentadores, el concepto es la misma. Se hace una sumatoria de todas las corrientes que entran a la barra y de acuerdo a Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran a un nodo o a un supernodo es igual a cero. Entonces, estos criterios de progresión de barras, como los criterios diferenciales, significa que la sumatoria aplica la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes es igual a cero. Entonces, y en el caso de una falla, por ejemplo, una falla o sea, en condiciones normales de operación, uno entrará, saldrá, y aquí la suma es cero. Pero suponiendo que acá hay una falla de 18 kiloamperios, en la cual tiene 6.000, 2.000, 5.000, 300, 2.000 amperios que entran aquí para sumar estos 18.000 amperios, entonces la sumatoria aquí da 75 amperios y hace operar la protección de barras de acá. Aquí cuando es un dibujo así como el que está acá dibujado, ¿no? Entonces también se tiene que hacer la sumatoria de todas las corrientes que entran a esta barra, ¿no? Las que salen más las que entran, porque que hecho dice la sumatoria de todas las corrientes que entran a la barra. Las barras pueden tener diferentes configuraciones. Esta es la configuración de una barra sólida, como la que hemos visto. Puede ser una barra simple partida, puede ser dos sistemas de barras, ¿no? Sí, pues dos sistemas de barras en la que existe un interruptor de acoplamiento. Puede haber varias configuraciones, ¿no? Y entonces, cuando existen configuraciones así, por ejemplo, en este de acá, se hace una protección de barra de esta parte y una protección de barra de esta parte, porque puede darse el caso que esto esté operando de manera independiente. O sea, cuando esto está abierto, acá hay dos barras, 1 y 2, y cada uno tiene que tener su protección independiente. En este caso, cuando este está abierto, ¿no? Y está abierto los acoplamientos, entonces hay un sistema de barra acá, otro sistema de barra acá y otro sistema de barra acá. Entonces hay que saber bien cuáles son las barras, en cuántas barras se puede partir una subestación para cada uno de ellos tener un sistema de protección de barra que no funcionan de manera independiente, porque cuando aquí se cierra el interruptor, el sistema de protección de barra es total, se integra en uno solo. Aquí, cuando todo está cerrado, es una sola protección de barra, ¿no? En la cual suma todas las corrientes que entran a la barra. Acá es la sumatoria de todas las corrientes. Localización de los transformadores de corriente. Bueno, como en una subestación hay varias protecciones, ¿no? O sea, existe esta protección vamos a ver el esquema de básico. O sea, así como existe esta protección de aquí, que es la protección de barra, esta protección mira hacia la barra. Su zona de operación es hacia la barra. Mientras que cuando hay una falla en la línea, debe haber una protección aquí, que es la de distancia, que mira hacia la línea. O sea, la protección de distancia mira a la línea y la protección de barra mira hacia la barra. Es decir, yo en principio puedo poner un solo transformador de corriente, pero así no se hace. Se ponen dos transformadores de corriente separados, uno para la protección de barra y uno para la protección de distancia. Entonces, si yo pongo un transformador de corriente como el que está acá, para la barra, y un transformador de corriente que lo pongo acá, ¿no? Mirando hacia la línea, cuando exista una falla acá en la línea, opera este relé de acá.
Cuando existe una falla en la barra, opera el relé de la barra, pero cuando existe una falla acá, este relé no lo ve y tampoco lo ve este relé. Entonces, esto quedaría sin protección. Para evitar este problema, tenemos que superponer zonas. Este relé del relé de distancia no lo pongo ahí. Este no lo pongo acá, lo pongo acá. Entonces, este hago que mire hacia la línea y este de aquí mide hacia la barra. Entonces, ahí hay una superposición, de manera que si la falla está acá, ¿no? Este no opera porque está mirando hacia la línea y este opera porque está mirando hacia la barra, perdón, este no opera porque está mirando hacia la barra y este opera porque está mirando hacia la línea. Pero si la falla es acá, si la falla es acá, acá en este punto, este de aquí no lo ve porque está mirando a la línea y este sí lo ve porque está mirando a la barra. Entonces está funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa si la falla es aquí donde antes no funcionaba, en la ubicación de ambos? Entonces, si la falla está ahí, este lo ve porque está mirando hacia acá, lo está viendo. Y este también lo ve porque está mirando hacia allá. Entonces lo ven los dos. Y cuando la falla está aquí, cuando en el caso que este transformador de corriente estaba acá, no lo veía, ahora lo ven los dos relés, lo ve este y lo ve este. Y no importa que operen los dos, y además tiene que funcionar los dos. Tiene que abrir este y abrir este, ¿no? Entonces se superponen las zonas de protección y de esa manera no existe un solo punto en la red que quedaría sin protección. Estamos hablando de solamente protecciones sobre corriente, ¿no? Son protecciones unitarias diferenciales de corriente. Entonces aquí está lo que hemos hablado. En los transformadores, en los interruptores de tipo americano, donde en cada bush existe un transformador de corriente, este sería la configuración. Y en los diseños europeo que está hecho de acuerdo a las normas CSE, donde hay un transformador de corriente, este sería la configuración. Este de aquí es la protección de línea, este de aquí es la protección de barra. Esta es la protección de barra, esta es la protección de línea. ¿Qué dice el COES? El COES dice lo siguiente: para diferentes tipos de subestaciones, cuando es una barra simple, te pone un esquema diferencial de barra más un esquema de falla de interruptor. Cuando es doble barra, barra 1 y barra 2, ¿no? Te pone, bueno, cuando es barra 1 y barra 2, podría darse el caso de que cada uno funcione de manera independiente. Entonces aquí hay el relé, que es uno solo, debe tener la función, ¿no? De la función de trabajar con barras partidas. Entonces aquí tenemos una función y aquí la otra función. Adicionalmente, ¿no? Esta salida de aquí puede estar conectada a esta barra o a esta barra, dependiendo de la ubicación del sesionador. El relé sabe, porque le llega una señal, ¿no? De qué sitio está conectado, ¿no? Si este de aquí está conectado acá y este está conectado acá y este solamente acá, sabe el relé sabe que este y este se deben ser sumados para ver la protección diferencial y el otro debe ser sumado solamente al otro relé de barra que está acá, el otro 87B2 debe solamente incluir uno de ellos, ¿no? Entonces, el relé internamente hace eso. Adicionalmente, tiene una función de sobrecorriente, ¿no? De fase y de tierra y una función de falla de circuito de disparo. Este es lo que dice el COES. Menos que eso no puede tener. Esta es otra configuración, ¿no? De barra 1 barra 2, la que normalmente se usa en Lima para instalaciones de 220. Esta es una configuración de interruptor y medio, ¿no? Interruptor y medio se dice porque como hay dos barras y hay tres interruptores, entonces por cada barra le corresponde un interruptor y medio, ¿no? Entonces, esta es otra configuración de interruptor y medio, donde hay dos relés, dos funciones de protección de barra, ¿no? Esta es una configuración de protección de barra en anillo,
¿no? Entonces aquí la protección es entre este y este, entre este y este, entre este son 4 relés de barra, digamos, 4 funciones que tengo que calcular. Preguntas hasta acá con la protección de barra. La protección de barra es solamente una función diferencial de corriente, nada más. Se hace por fase, ¿no? Tiene su elemento operativo y su elemento de restricción. Toda protección diferencial tiene su elemento de restricción porque es quien va a evitar la diferencia de corriente resultado de los errores del relé y de los transformadores de corriente. Entonces no hay protección que no tenga ese elemento de restricción. No hay protección unitaria, ¿no? ¿Preguntas? Okay. ¿Y qué tan comunes son estas fallas en las barras comparadas con tal vez otros componentes del sistema de potencia? ¿Cómo nuevamente puedes repetir? ¿Son comunes las fallas en barras o no mucho? No. O sea, las barras de una subestación están metidos en una instalación cerrada, ¿no? Entonces, no está expuesto digamos, a carros que pasen, no está expuesto a la gente que pase con una cañería, un tubo, o lo que sea. Está totalmente cercado la instalación. Una línea aérea que es la que sale de una subestación puede tener 300 kilómetros que pasa por donde sea y en cualquier punto está expuesto a que haya una falla, ¿no? Entonces, en una instalación, el porcentaje de falla es mínimo si lo comparamos con la de la línea. Sin embargo, ha habido fallas en barra, ¿no? Ha habido una falla, generalmente son por errores de operación, ¿no? Es muy difícil que sea una falla en barra por problemas de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente es fácil mirar si es que hay algo que está mal en la barra, ¿no? Normalmente son por problemas de operación. Es que hubo un trabajo de mantenimiento y se olvidaron de sacar una puesta a tierra. Ponen en servicio y se genera una falla en barra, ¿no? Eso ha ocurrido en Chavarría 220, ocurrió en el año 2011, hace ya más de 10 años. Después en Mirones, en alguna oportunidad por cuestiones de lluvia, ocurrió en el año 2005 una falla en barras en Mirones. Mirones 60 kilovoltios, ¿no? Entonces son casos muy raros, pero ocurren, ¿no? Si quieres ponerle una estadística, habría que hacer un estudio inclusive por zona, ¿no? Yo diría que el norte es diferente que el sur por zona, ¿no? Lima es diferente que provincias, ¿no? Entonces cada uno debe tener sus estadísticas de protección de barras, ¿no? Y dentro de las instalaciones hay instalaciones al interior que están metidos dentro de un edificio como Barsi 60, Chavarría Balneario 60, San Isidro, Galvez, Santa Rosa 60. Hay una serie de instalaciones que están metidas dentro de un edificio, que para que exista una falla en barras es muy difícil, ¿no? Y hay muchas instalaciones que están en el medio ambiente, ¿no? Están sujetos a la polución, a la humedad, a la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me preguntas? Bueno, vamos a ver los relés numéricos, ¿cómo son? Probablemente algunos de ustedes ya conocen. ¿No? Este es un relé antiguo del año 1995, ¿no? Lo tengo acá porque es el más simple de explicar y es un relé bonito, ¿no? O sea, en algún momento creo que les comenté a ustedes que hubo un ingeniero, ¿no? De Westinghouse, Bill Williams, que vino a conversar conmigo y trajo el primer relé numérico acá a Perú, y era un relé negro, pero así al revés, digamos que volteado, y no tenía una serie de funciones que yo quería que tuviese, ¿no? Como la protección de falla a tierra, protección de secuencia negativa, funciones de rechazo de carga, etcétera, etcétera. Entonces, Bill Williams le dije, yo te compro tu relé, pero ponle estas funciones. Entonces, Bill Williams regresó a Estados Unidos y comenzó a hacer las modificaciones, siempre estábamos en contacto con él,
y me dijo, ya lo estamos haciendo y pronto va a estar. Resulta que en el Trajín, el Iterín, en ese tiempo, ABB de Europa, porque ella era un conjunto, un conglomerado entre Suiza y Suecia, ¿no? Compró Westinghouse de Estados Unidos, la parte de relé. Entonces, cuando nuevamente vino Bill Williams aquí a Perú, y vino como ABB, pero yo sabía que su diseño pues era Westinghouse, vino como ABB y trajo este relé que está acá. Estamos hablando del año 95, ¿no? Trajo este relé que está acá y era un relé pues maravilloso en esa época, el primer relé numérico nosotros todavía usábamos relé de distancia que eran sumamente caros, costaban $20,000 los relés de distancia para distribución, para DKB, y este relé valía 4,000. Entonces, al toque pues compramos estos relés que tenían todo, ¿no? Este tiene un panel donde se tiene un conector para poder conectarse con una computadora, tiene el interfaz hombre-máquina, esto de acá, es el interfaz del medio de comunicación del hombre con la máquina. Tiene aquí unas alarmas de señalización, pero del funcionamiento del relé, y estas son señalizaciones y alarmas de protección. Cuando existe una falla se prende uno u otro, acá están diferentes funciones, y este es el relé normal, y cuando hay un problema de corriente continua, un problema del interno del esto, se puede prender alguno de estos focos. Aquí en este display que está acá se puede ver las tensiones. Con estas flechas se puede cambiar, porque esto es una serie de datos que tienen acá ¿cómo se llama? Debajo de esta línea, pero se puede volver. Y se puede cambiar los ajustes y etcétera, etcétera, por aquí con el display. Pero es más fácil hacerlo con la computadora, ¿no? Entonces, este es un relé numérico, ¿no? El relé numérico, antiguamente los relés tenían solamente una función de protección, nada más. Y era un relé, nada más. Mientras que este relé tenía funciones de comunicación, tiene funciones de registro de fallas, funciones de protección, de medición, tiene entradas programables, un control adaptivo, etc. En otras palabras, era más que un relé y no podía llamarse un relé. Se llama IED, Unidad Inteligente de Electrónico, ¿no? Este es el panel ¿cómo se llama?, de visualización de este relé, porque cada relé, si es distancia o es diferencial, tiene cosas diferentes, ¿no? Acá están midiendo la tensión AB, la frecuencia, y nada más, tensión entre hertz también, lo han puesto acá, para ver la saturación. Bueno, este fabricante hizo toda una línea de protección para generadores, para transformadores, para alimentadores y para distribución. Este relé de aquí para alimentadores era el más completo, era el más simple. Este para transformadores y este para ¿cómo se llama?, para generadores. Este relé tenía varias opciones, y el transformador también. Creo que tenía una opción, tenía una opción también, ¿no? Internamente, un relé numérico pues es un relé que mide todas las tensiones análogamente, todas las señales de tensión y corriente análogamente. Tiene un multiplexor que lo que hace es digitaliza las ondas de cada una de estas señales y lo mete a un procesador. Y después todo es un procesamiento numérico, ¿no? Todos son procesos numéricos de toda la información, aplicando todas las ecuaciones que ya conocemos, ¿no? Acá tiene toda la parte de la memoria del CPU, ¿no? Acá tiene la parte del, ¿qué cosa es esto? El panel frontal, el controlador frontal, ¿cómo se llama?, el teclado. Esta es la fuente. Estas son las entradas de comunicación. Acá vienen las entradas de comunicación y esta es la entrada de sincronización del tiempo, ¿no? Y acá tiene las entradas y salidas digitales, ¿no? Entradas que yo le puede venir aquí una señal, decirle haz tal cosa, cambia los ajustes o lo que sea, o salidas, sale una salida, le abre tal cosa, pongo una alarma o lo que sea. Todo eso es programable y son, ¿cómo se llama? En el caso de la entrada, es una salida optoaislada, es decir, viene una señal
y prende un foco y acá hay un fototransistor. Entonces no es que la tensión que viene por acá pasa acá, no, está totalmente aislado. Y lo mismo la señal de salida, este es un relé de salida, ¿no? Dice, dispara tal cosa, pega acá, y lo que sale es un contacto muerto, ¿no? No tiene tensión, la tensión se la pongo yo. Es así, es un relé donde todas las funciones de protección están escritas en un firmo, ¿no? Acá está en el EIPROM, perdón, aquí en el EIPROM están todas las funciones de protección. Y tiene un sistema que chequea continuamente cómo se llama cómo se encuentra el relé funcionando, si está bien o está mal. Tiene una serie ¿cómo se llama? Tiene un software de comunicación. Bueno, en este caso es un software muy simple, estamos hablando de un relé del año 95, no tenía un gran cosa, pero era más que suficiente para la época. Tenía una serie de protocolos seriales, RS232 para la comunicación adelante, atrás. Había un protocolo 485, este era half duplex, este era full duplex. No, bueno, el 485 tenía las dos, ¿no? Este de aquí era puntual, con el 485 se podía hacer una red de comunicación. Tenía varios puertos, manejaba varios protocolos, el Modbus, el NP3, y ahí tenía su propio protocolo, ¿no? Para que funcionaba con la computadora, mientras que el Modbus y el NP3 funcionaba con el centro de control. Grupos de tablas, bueno, como ajustes, tenían un ajuste primario y dos alternativos. Este ajuste alternativo se podía cambiar desde el centro de control con una señal que le venía, o se podía programar también con una lógica. Acá están todas las funciones para poder entrar, ¿no? Uno le daba clic y abría las diferentes páginas, ¿no? Entonces, estas son las funciones de protección que tenía ese relé, ¿no? Funciones de sobrecorriente, de tiempo y temporizado, direccional, y la de neutro también, de falla tierra, sobrecorriente instantánea y direccional de falla tierra. Tenía secuencia negativa, tenía sincronización, tenía falla interruptor, subtensión, sobretensión, sobrefrecuencia y recierre. Es un relé totalmente completo, ¿no? Cuando vino Bill Williams no tenía esto, no tenía recierre, no tenía la 67N, no tenía secuencia negativa, este de acá no tenía, entonces no nos servía para lo que, no es que no nos servía, teníamos que completarlo con otros relés, y yo quería ponerle un solo relé, ya en lugar de poner varios relés, quería ponerle uno solo. Este es un relé de generador, ¿no? Hay dos tipos de relés, el 589W y el 589B chica, ¿no? Estas son las funciones que tiene. Estas son las funciones de monitoreo, ¿no? Localización de falla, que cuando había una falla te decía dónde estaba la falla, que dice que hay una falla, la corriente en la fase A, la corriente en la fase neutro, entonces es una falla fase R tierra, y está a 10 millas de distancia, ¿no? Y el tiempo de operación, todo salía de una serie de información, salía en el relé, ¿no? Estas son pantallas de visualización en tiempo real, todos los valores de corriente, tensión, secuencia positiva, secuencia negativa, los watts, los kVAR y la frecuencia, el factor de potencia en tiempo real. Y esto es en la demanda, ese es un promedio cada 15 minutos. Este es un resumen, ¿no? Un resumen de cuándo ocurrió el máximo y el mínimo, ¿no? De la corriente A, de la corriente B, de la corriente C, etc. Nos servía a nosotros para ver en qué momento ocurre la máxima demanda, la mínima demanda, etc., ¿no? Aparte de que tenía cuando había una falla te grababa el registro de falla de forma de onda, donde aquí se podía hacer un análisis de qué corriente hubo antes, después, cuánto duró la falla, etc. Después habían registros de acumulación de eventos, ¿no? Eran las pantallas que informaban qué tipo de falla había, la naturaleza, cuándo fue, a qué hora fue, etcétera, etcétera. Era cómo se programaban las entradas programables y las salidas programables, ¿no? Por ejemplo, tenía
seis relés de salida y yo podía programar. Esta salida 1, ¿qué quiere que haga? Dispara, cierra, etc. La estaba programada como dispara, cierre. Este es un instantáneo, un arranque. Estas son todas las funciones, ¿no? Mandaban una alarma. Bueno, también todas las funciones de protección mandaban disparo. Acá, falla del circuito, no, falla del circuito disparo, ¿no? Y de aquí es no me acuerdo cosas, ¿no? Y cosas así. Entonces, cada uno salía, y la lógica era oeste, cualquiera salía. Si yo le ponía AND, eran todos juntos para que salga una señal. Entonces, así se programaba esto. Y también se podía poner tiempos. No me acuerdo dónde se ponían los tiempos. Bueno, no me acuerdo. Creo que arriba. Acá está. Acá se podía poner los tiempos, ¿no? Por ejemplo, este tiempo de acá, de la alarma, se ponía 15 segundos después. Y todo el resto era instantáneo. Bueno, preguntas hasta acá sobre los relés numéricos. O sea, los relés numéricos en principio es una computadora. Le entra la señal análoga, la análoga se convierte en una señal digital, en unas tablas de valores, ¿no? Para toda la forma de onda, dependiendo del relé. Algunos relés tenían 8 señales por onda, otros tenían 16, etcétera, etcétera. Dependía del procesador, dependía de la tecnología, ¿no? Pero con 8 señales por onda es más que suficiente. 4 por medio ciclo es más que suficiente para hacer una protección. Y todas las protecciones son de tipo programable, ¿no? O sea, eran algoritmos de protección. Bien, vamos a hablar ahora sobre fundamentos de GPS. Ustedes saben que por ejemplo, el celular de ustedes tiene un GPS, ¿no es cierto? Ustedes pueden ubicar dentro del Google Maps dónde se ubican ustedes, ¿no? Y eso la obtiene del satélite. Ustedes saben de eso, ¿no es cierto? ¿Están escuchando? Ingeniero. Ya, bueno, pero es decir, los satélites, ¿no? Que están en el espacio, les dice a cada uno de ustedes dónde se encuentran. Así es, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Bueno, así es, pues, ¿no? Porque los satélites no saben dónde se encuentra cada uno de nosotros, ¿no? O sea, las coordenadas que yo tengo, que yo veo aquí en mi celular, es diferente que las coordenadas que tú ves en tu celular. Eso significaría que el satélite sabe dónde yo me encuentro y sabe dónde te encuentras tú y sabe dónde se encuentra cada uno del universo, ¿no? Y a cada uno le manda sus coordenadas. No, no es así. El celular, los satélites no mandan dónde nos encontramos nosotros. El celular, los satélites lo que manda es su ubicación de cada satélite. Y es el celular quien hace un cálculo de dónde nos encontramos con la información que nos llega de cada satélite. Bien, vamos a entrar un poco en la necesidad y en la teoría del GPS. Antiguamente los primeros relés, ¿no? Tenían un borne de iris B que se llamaba, que está acá, que eran dos puntos. Y acá entraba la señal de un receptor de señal de satélites. Aquí entraba, aquí, y solamente entraba la información, ¿no? Que venía del satélite. ¿Cómo se llama? En el caso de los relés, era el tiempo y la fecha, nada más. Los relés solamente recibían tiempo y fecha. La señal iris B es sincronización del tiempo, nada más. No son coordenadas, es sincronización del tiempo. Entonces, se ponía un sensor o un recibidor de señales de satélite. En ese recibidor sí, pues se podía ver las coordenadas, ¿no?
pero salía una señal ir y ve. En esa señal ir y ve solamente había una sincronización del tiempo. ¿Y para qué servía eso? Servía para saber el tiempo preciso de qué momento ocurre una falla o un evento dentro del relé, y quedaba así registrado. Entonces, esa era la señal. Cada uno de los relés tenía una entrada ir y ve. Pasó el tiempo, ¿no? Y cada vez hay más relés y ¿cómo se llama? Los relojes, los receptores de esa señal tenían que mandar la información a todos los relés y llegó el momento en que ya no se podía que sincronizar tantos relés a la vez. Y lo que se hizo fue desarrollar el protocolo de comunicación, ¿no? Un protocolo de comunicación, el NPT, ¿no? Que iba a través de la red LAN, acá. A través de la red LAN había un protocolo de sincronización del tiempo, que es el que usa las computadoras. Las computadoras sincronizan el tiempo, ¿no? Y es el mismo protocolo que se usaba acá. Entonces, todos los relés tenían su conector LAN y se sincronizaban a través del protocolo de la red. Entonces, actualmente es así como se hace, ¿no? Pero para poder sincronizar con mucha precisión, ¿no? Se tiene que tener un protocolo especial. Yo cuando entré ¿cómo se llama?, hacer un análisis de qué cosa era todo este mundo de acá, me encontré con varias preguntas que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, este es un esquema del sistema GPS. Se tiene una antena, ¿no? Se tiene el receptor, ¿no? De este receptor salen señales de sincronización, ¿no? Bueno, acá hay un procesador de comunicaciones, le puede llegar una señal. Estas son las señales, las salidas ir y ve. Estas señales ir y ve pueden salir a los relés, ¿no? Sincronización. Este es un sincrofasor. Estos son relés. Esto es una señal que le entra a este procesador de comunicaciones. Y de este procesador salía a través de señales de la red LAN, ¿no? La señal del tiempo a los diferentes relés, ¿no? O también iban a otros relés de este procesador. También puede salir de acá, pero este procesador tenía 30 salidas, este tenía 8 nada más, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y cada salida podía alimentar a 5, creo que en paralelo, ¿no? Entonces se hacía no era muy fácil, ¿no? Y esta es la computadora del sistema de automatización de la subestación. Este es otro concepto ya más elaborado, donde se tiene el reloj por acá, entra el procesador de comunicaciones, acá se tiene un sistema de tiempo de una red que puede sincronizar el tiempo. Acá se tiene el reloj interno, ¿no? De esto, o sea, puede perderse esto, pero se mantiene su tiempo y sigue sincronizando los diferentes relés, ¿no? Los de aquí sincroniza a través del protocolo IRIB, ¿no? Esto de aquí sincroniza a través del protocolo IRIB también. Esto de aquí están sincronizados a través del protocolo NPT. Todo esto tiene, todas estas salidas IRIB de serial y el BNC y el Ethernet lo tiene este procesador de comunicaciones. ¿Y cómo le doy el tiempo a este? A través de un receptor de GPS o a través del servidor de la LAN del sistema de la empresa o a través de su propio reloj interno que puede tener, ¿no? Actualmente este es el que más se usa, que tiene todos los sistemas. Bueno, el problema del el sistema NPT, NTP de los sistemas informáticos es que no tiene mucha precisión. Si ustedes hacen un ping al sistema, pueden haber retardos de la información de 300, 400 milisegundos, ¿no? 500 milisegundos, que es medio segundo. En medio segundo ya pasaron 30 ciclos. Entonces, el tiempo no es tan preciso como un sistema NPT o el sistema antiguo. Pero para las computadoras era más que suficiente, pero no para el sistema de información
de relés porque se requería buena precisión. Entonces, lo que ocurrió es que en la década del 2000, del 2008, 2007, ¿no? Se hizo un nuevo protocolo que sí era preciso, el IEEE 15 no sé cuánto, el IEEE 1588. ¿No? Este protocolo sí tiene mucha precisión y es el que se usa para sincronizar los relés a través de la regla. Bueno, no voy a entrar al detalle acá, esto lo pueden leer en cualquier momento, esta es una presentación larga, así que vamos a hacerlo un poco rápido. Pero aquí, vamos, una cuestión que es importante, ¿no? Que el tiempo, el error max está por el orden de mayores de 1 milisegundo, ¿no? El error máximo de la precisión es el orden de más de 1 milisegundo, mientras que el protocolo IEEE 1588 está alrededor de los 100 nanosegundos, ¿no? Mientras que este es 10 a la menos 13, este es 10 a la menos 7. ¿No? Entonces, este error de aquí en un sistema de computadoras, cuando te llega la información de un servidor central, llegan al último relé después de pasar por varios routers. Entonces, ahí el error es más de 1 milisegundo. Cada router le mete su propio error y al final puede llegar, pues, errores aquí al relé de 5 o 10 milisegundos, ¿no? Pero en general el sistema del NP3 es muy lento, ¿no? Para lo que es relés. Mientras que aquí, pues todos los routers switch tienen que tener este protocolo para que puedan tener este error de los 100 nanosegundos. Esta es la topología que pide el CODES, ¿no? Para las subestaciones de 138 y 220 kilovoltios, ¿no? Entonces el CODES pone en su esquema de un centro de control, por ejemplo, aquí, a nivel de bus de entrada, ¿no? Acá tenemos la unidad de control, la impresora, el GPS. El GPS, acá hay una redundancia en los routers. Si falla uno, queda el otro. Y hay un sistema en anillo de todos los relés. El GPS le envía la sincronización del tiempo a ambos routers, de manera que si este falla, el otro queda, ¿no? El control de una subestación está en ambos routers. Y este de aquí, fibra óptica US, este de aquí es el resto de los sistemas, también lo toma de ambos routers. Después viene una comunicación en anillo, donde en cada bahía hay dos routers, falla uno que el otro. Y cada relé tiene dos puertos de comunicación, uno que van a cada router, de manera que si falla uno, se sigue comunicando con el otro. Este sistema tiene una confiabilidad del 100%. Si falla una fibra por acá, se sigue alimentando por el resto. Si falla un router, sigue alimentándose por otro lado, el router. Si falla este router, sigue alimentándose por acá. Si falla, etcétera, ¿no? Y así todo tiene el 100% de confiabilidad. Es un sistema bien confiable. GPS significa Sistema de Posicionamiento Global, ¿no? Y esto tiene toda una historia. Bueno, acá no vamos a entrar a esto. La Tierra tiene una circunferencia de 39.000 kilómetros, ¿no? Y la velocidad de rotación en el ecuador de la Tierra es 1.600 kilómetros por hora. O sea, nosotros que estamos más o menos en el ecuador, estamos moviéndonos a 1.600, más rápido que la velocidad del sonido. Nos movemos. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Y todo el sistema solar se está moviendo en el espacio a una velocidad de 1.400.000 kilómetros por hora. Todo el sistema solar. Es decir, la Tierra
si todo el sistema solar se mueve, digamos, así, a una velocidad de 1.000.000 de kilómetros por hora, y la Tierra está girando alrededor del Sol, o sea, el Sol se está moviendo acá, entonces la Tierra gira alrededor del Sol, así, la Tierra gira así, alrededor del Sol. Como el Sol se mueve, nosotros tenemos que seguir la Tierra sigue al Sol. Entonces, ese es el movimiento del este. Y la Luna está girando alrededor de la Tierra, la Luna está girando acá, así, ¿no? Está girando, ese es el movimiento que tiene la Luna en el espacio, está yendo pues alrededor de la Tierra y alrededor del espacio a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, así como más o menos se mueve todo en este universo. Pero fíjense a qué velocidad nos movemos, como un sistema solar. Y solamente en la Tierra a 1.600 kilómetros por hora. La Luna tiene un cuarto de tamaño, esta es la distancia alrededor de a la Luna, ¿no? 300.000 kilómetros de distancia. O sea, la luz demora más o menos un segundo de ida. Estas son preguntas que en algún momento me hice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a comprar para las subestaciones, estos receptores para el centro de control, para las subestaciones, para sincronizar los relés, todos estos relés tenían una precisión de 100 nanosegundos. Y yo decía, ¿por qué 100 nanosegundos, no? Si con 1 milisegundo es suficiente que tengan una precisión de 1 milisegundo. Entonces, yo quise ver si había receptores de una precisión de 1 milisegundo y no había. Todos tenían este orden de magnitud, 100 nanosegundos. Claro, este es el de buena calidad. Habían unos que tenían 200, 300 nanosegundos, pero recomendaban uno de 5 segundos, ¿no? Entonces, es una pregunta que me hacía, ¿por qué 100 nanosegundos? Claro, después cuando me estudié todo lo que era GPS ya sabía por qué. Y, o sea, y el otro era, ¿para qué tanta precisión? ¿No? O sea, el 100 nanosegundos le da ¿para qué tanta precisión? Y la otra es, ¿cómo obtengo yo una precisión? ¿No? O sea, ¿a qué me refiero con eso? La información del satélite, ¿no? La información del satélite viene y lo recibe lo recibe Después vamos a ver que la información se demora a llegar de un satélite a este. Entonces, ¿cómo consigue este aparatito? Porque esto vale $1.000. Y esta precisión de 100 nanosegundos lo da un reloj atómico. Entonces yo me hacía la pregunta, aparte, ¿por qué tanta precisión? ¿No? Porque para mí un milisegundo para cuestiones de protección era más que suficiente. Entonces una de las preguntas que me hacía. Y la otra era, ¿cómo se obtiene esta precisión? En vista de que, ¿cómo es que este aparatito tiene una precisión de 100 nanosegundos cuando no es un reloj atómico? Un reloj atómico vale $50.000, $100.000. Esto vale $1.000. Entonces, ¿cómo esto puede conseguir una precisión de 100 nanosegundos? Bien, vamos a ver. Tenemos el satélite y tenemos el receptor. Vamos a imaginarnos que el satélite tiene tres relojes atómicos acá. Estos sí tienen un reloj atómico. Esto vale un montón de plata. Este tiene el tiempo de esto es preciso, ¿no? Entonces, este le manda una señal a y podemos decir que el tiempo es preciso, ¿no? Porque le manda una señal. Pero vamos a ver cómo es que realmente ocurre. Entonces, suponiendo que son las 5 de la tarde acá en el reloj y también en la Tierra, son la hora de aquí es la misma que de acá. Entonces, a las 5 de la tarde, le manda la señal al receptor que está acá para sincronizar los relés, que son las 5 de la tarde. Entonces, le manda la señal, pero esta señal llega después de un tiempo. ¿Por qué? Porque la distancia entre el satélite y esto tiene una distancia que son varios miles de kilómetros. Entonces, ¿a qué hora llega esa señal acá?
llega a las 17 horas y 67 milisegundos después. O sea, llega este satélite, la señal de que son las 5 de la tarde, llega en un tiempo 67 milisegundos después, ¿no? O sea, varios ciclos después de este de acá. Pero, sin embargo, son las 17 horas. Perdón, llega esta señal, pero ¿qué señal le llega? Le llega la señal que son las 17 horas. Entonces, a las 17 y 67 milisegundos, esta recibe una señal que son las 17 horas. Está mal, ¿no es cierto? Tenemos otro satélite que está, porque en diferentes hay varios satélites, que está a una distancia más grande. Y este también le manda la señal a las 17 horas. ¿No? Y este le llega la señal, porque está más lejos, a las 17:87. O sea, las 17:87 milisegundos le llega que el tiempo son las 5 de la tarde. O sea, para estos dos satélites, este ha recibido dos señales. Uno que es las 5 horas a las 17:77 y otro que es las 5 horas a las 17:87, y son varios satélites que reciben. Entonces, a diferentes horas le está llegando una señal de que son las 5 de la tarde, cuando ya no son las 5 de la tarde, es más de las 5. Entonces, ¿cómo es que tiene una precisión de un reloj atómico este aparatito si le está llegando diferentes, le está llegando la misma hora a diferente horario? O sea, este recibe una señal de que son las 17 horas, ¿no? Bueno, en el año 60, al principio del año 60, el Departamento de Defensa, la NASA y el Ejército comenzaron a desarrollar un sistema de sincronización basados en satélites, ¿no? En este entonces era muy rudimentario, había pocos satélites y la gente para saber dónde se encontraba se subía a la punta de un cerro y tenía que esperar media hora para que pase un satélite para ver en qué sitio se encontraba, ¿no? El abuelo del sistema que actualmente existe se llamaba Sistema Transit, NavSat. Entró en servicio en el año 65 con 6 satélites, ¿no? En el año 65. ¿Hace cuánto? Hace 60 años, ¿no? Con 6 satélites entró, ¿no? 6 satélites para todo el mundo, entonces para que dé la vuelta, o sea, estos satélites dan 2 veces al día la vuelta. Como eran 6, entonces digamos cada media hora, cada una hora podía pasar un satélite encima y recién cuando pasa el satélite podíamos ver las coordenadas, ¿no? Entonces no era muy práctico, si bien es cierto existía el sistema, pero no era muy práctico, ¿no? Y era solamente para sistemas de defensa, para el ejército. En el año 1973, la Fuerza Armada, ¿no?, de Estados Unidos, la naval, tomaron la decisión de desarrollar el sistema GPS, no el NavSat, sino el GPS, un sistema más completo. El GPS fue inicialmente desarrollado como un sistema estratégico militar. El primer satélite se lanzó en el año 78. En el año 83 se declaró el inicio de la fase operativa del sistema, en el año 83. En el año 83 hubo un problema, el vuelo 007 de la Korean Airlines, que los rusos lo derribaron, era un vuelo comercial. Y los rusos dijeron, pues, que, ¿cómo se llama?, se habían metido al espacio aéreo soviético y se lo volaron, ¿no? Entonces, en aquel entonces estaba Reagan de presidente de Estados Unidos y ofreció, ¿no?, darle cierto nivel de acceso del sistema que ya se había desarrollado para el uso de los sistemas de aviación comercial. Entonces, esto adicionalmente permitió un retorno de la inversión a la economía de Estados Unidos, porque eran millones de dólares que se estaban invirtiendo en estos satélites de GPS. Los fabricantes de receptores de GPS aparecen a partir del año 84, con pocos satélites, porque recién se habían puesto en servicio unos cuantos satélites. El primer satélite se lanzó en el 78. En el año 84 había
pocos satélites todavía puestos en servicio, ¿no? En el año 91, con la guerra del Golfo, se volvió popular lo que es los satélites. O sea, comenzaron a aparecer en televisión cómo es que vía satélite se volaban pues, los búnkers de Gaddafi, ¿no? Entonces apuntaban, le mandaban las coordenadas y iba volando pues el cohete y iba pues donde se ponían las coordenadas, ¿no? En los diferentes cohetes que estaban atacando en la guerra del Golfo, ¿no? Recién se puso popular el sistema. Todo el mundo comenzó a hablar de los GPS. Por esa fecha se puso en funcionamiento un servicio llamado GPS diferencial que le daba más precisión al sistema satélite, inicialmente solo para las tropas estadounidenses y sus aliados con una precisión de 3 metros, ¿no? El GPS diferencial era solamente pero normalmente existía el GPS normal, pero ese tenía unos 30 metros de error. El diferencial, 3 metros. El resto de los usuarios no tenían esta precisión debido a que el Departamento de Defensa introducía un error aleatorio en los relojes atómicos de los satélites que podía ser corregido con información original. ¿Cuál era el problema acá? El problema es que todo el mundo sabe cuáles son las coordenadas de la Casa Blanca. Entonces, los rusos, podían poner en un cohete las coordenadas de la Casa Blanca y mandar un satélite sin apuntar nada. Simplemente el cohete buscaba la coordenada y podía pues atacar la Casa Blanca, ¿no? Así cualquiera podía, es lo que hacían los americanos con la guerra del Golfo, apuntaban las coordenadas de un blanco y simplemente lo lanzaban al espacio porque no apuntaban nada, simplemente iban, el GPS los iba dirigiendo y llegaban al objetivo final. Entonces, para evitar este problema, ¿no? Estamos hablando de la época ya a partir del 91, que que ya se puso común para todos, pero con errores, ¿eh? Entonces, para evitar ese problema de que yo le digo de que podía mandar un cohete a la Casa Blanca, los americanos distorsionaban la información, de manera que si uno iba con un aparato GPS a medir las coordenadas, el aparato te daba las coordenadas, pero no eran las verdaderas coordenadas. Tanto es así que nosotros, a partir del año 95, ya el Electrolima se volvió privada, se formaron varias empresas. Teníamos un sistema en el cual instalaban los postes, las líneas de 60 kilovoltios, los postes de 10 kilovoltios, los postes de alumbrado, y en cada poste teníamos las coordenadas. Entonces apuntaban las coordenadas y lo apuntábamos, pero esa información estaba con error. Entonces, por ejemplo, montábamos 10 postes o 100 postes. Venían las coordenadas y se pasaba a una computadora donde había un software de corrección. Ese software de corrección tenía un algoritmo que estaba en función del error. Entonces, esas coordenadas que eran unas coordenadas falsas, entraba a ese programa y salía las verdaderas coordenadas. Esa verdadera coordenada recién se metía a nuestro sistema de información para saber cuál era la ubicación correcta de los postes que se había instalado. Cuando nosotros íbamos a revisar los relés, ¿no? En el año 96, 97, veíamos que los relés no estaban nunca en hora. Estaban con hora cambiada, estaban con fecha cambiada, estaban con las coordenadas cambiadas. O sea, todo estaba cambiado y era por esto, porque los americanos introducían un error aleatorio en los relojes de los satélites, ¿no? Para evitar esta problemática. Entonces íbamos todas las semanas, cada 2 semanas, a poner nuevamente ¿cómo se llama?, en fecha y en hora los relojes. El sistema fue declarado totalmente operativo en el 95. O sea, recién en el 95 se empezó en el 78. Se declaró totalmente operativo, con 21 relés, 21 satélites funcionando y 31 total, de los cuales 10 eran de repuesto. En mayo del año 2000, Bill Clinton decidió eliminar ese error que le estamos hablando, en el 2000.
de los relojes de los satélites, permitiendo a los usuarios geolocalizarse sin limitaciones inducidas. A partir del año 2000 comenzaron a aparecer los navegadores de carros, comenzaron a aparecer unos GPS de manos. Garmin comenzó a fabricar ya para todo el mundo, ¿no? Ya no había error, se quitó el error y comenzaron a aparecer los navegadores de carro. Entonces, aparte, ¿por qué se sacó ese error? Esto hizo que el sistema comenzase a ser utilizado masivamente, incluso para navegar dentro de las ciudades. ¿Qué es el GPS? Es un sistema que proporciona, o sea, el GPS son los satélites, es todo, es satélites con unos repetidores que hay alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Es un sistema, ¿no?, global que proporciona posicionamiento, navegación y cronometría gratis e interrumpida, ¿no?, como sistema, conformado por 24 satélites, estaciones terrestres de seguimiento y control y receptores de los usuarios. Todo eso lo conforma el sistema GPS, no solamente el GPS de cada uno que puede tener, ¿eh? El sistema es llamado NavStar, navegación con satélite, tiempo, con rango de tiempo, ¿no?, conocido como GPS. Transmite señales que identifican los receptores móviles con información de coordenadas, longitud, latitud, altitud y hora precisa. El satélite lo que manda son sus coordenadas, la latitud, longitud, altitud y la hora precisa que tiene el satélite. Cada uno de los satélites, ¿qué hora es? Ese es lo que manda. No manda las coordenadas de uno ni de cada uno de ustedes. Manda sus coordenadas de cada satélite. Entonces, cuando su celular recibe esa información de cada uno de los satélites, no todos los 24 satélites están visuales porque hay una parte que está en el lado de acá de la Tierra y hay otra parte que está en el otro lado de la Tierra. Y aún así, nosotros no vemos dos satélites, podemos estar mirando 8 o 6 satélites nada más encima de uno, ¿no? Entonces, nuestros celulares reciben la señal de 6, 7 satélites y con esos 6, pero son las posiciones de coordenadas y longitud y latitud y la hora de cada uno de los satélites, no de cada uno. Y son nuestros celulares que con un algoritmo calculan las coordenadas aquí en la Tierra. Y el tiempo. Los receptores con esta información calculan las distancias a los satélites y por triangulación calculan la posición en la Tierra. O sea, son los receptores, son los celulares de cada uno que hacen este cálculo. No es la información que viene del satélite. Bueno, aquí tenemos una simulación, ¿no? En el sistema hay una serie ¿cómo se llama?, de distancias que están utilizados por diferentes tipos de satélites. Había antes los relés, los teléfonos de Iridium satelitales que están volando aquí muy cercano a la Tierra, ¿no? Después el ISS, que es la estación que existe arriba en el espacio, está también muy cercano a la Tierra, y el telescopio Hubble está por acá. Después tenemos una capa en la cual hay varios sistemas de GPS. Está el Compass, está el Galileo, que es el europeo, está el GPS, que es el americano, está el GLONASS, que es el ruso, ¿no? Hay un japonés, hay un chino, etc. Después, más arriba, están los satélites estacionarios. Son los satélites que giran alrededor, pero siempre mirando una parte de la Tierra. Es decir, están encima de la Casa Blanca y siempre están ahí, nunca se mueven. Mientras que los sistemas GPS dan 2 vueltas alrededor por día, ¿no? Este es un satélite ¿no? Y este es cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, estamos en un punto aquí, ¿no? Y que está girando, y estos son todos los satélites que hay. Hay 5 órbitas de giro. Entonces aquí se ve cuántos satélites está mirando este de acá. Está 14, 13, 11, 12, esa es una vista libre, ¿no? ¿Cuántos de esos satélites son capaces de ver? 11, 12, 10. Cuando hay edificios aquí, construcciones, esto se reduce. De 13, 12 se reduce a 6, 5, etc. El sistema, ¿no? NavStar es el americano, el GLONASS es el ruso,
El Galileo es el europeo. El más elaborado ahorita es el sistema europeo, ¿no? El ruso es un sistema totalmente atrasado, ¿no? Todo lo que es ruso su tecnología es vieja. No sé si ustedes vieron, hace poco había una noticia en que los rusos habían mandado un cohete, ¿no?, de una de sus bases, y el cohete regresó y dio a la base que habían lanzado. ¿Vieron esa noticia o no? ¿Alguien me puede confirmar? Bueno, lanzaron un cohete a Ucrania y se dio la vuelta y explotó donde lanzaron el cohete. Bueno, lo que hicieron fue lo que hacían antes los americanos, ¿no? Cuando lanzaron el cohete, los americanos estaban mirando, ¿no? Sabían las coordenadas de dónde salía el esto. Entonces, sabían cuáles eran las coordenadas de Ucrania. Entonces, por decir, las coordenadas de Ucrania eran 20,30. 20 la longitud, 30 longitud, ¿no? ¿Cómo se llama? Y había salido había sido lanzado del 15,25, por decir. O sea, el 15,25 debería al 20,30. Entonces, los americanos cambiaron la información y pusieron que el 20,30 esté en el 15,25. Entonces el cohete regresó y los atacó, ¿no? Eso fue lo que hicieron, ¿no? Así, de forma precisa. ¿Cuántos habrán ocurrido? Varios, seguramente, ¿no? Y eso es lo que pueden hacer ellos en cualquier momento. Los rusos, sus sistemas son obsoletos, pues los rusos ni carros pueden fabricar bien. El desarrollo tecnológico ruso es muy malo, o sea, no han desarrollado nada los rusos, o sea, ellos tenían unos drones, los rusos tenían algunos drones que fueron capturados por los ucranianos. Resulta que los drones, como tanque de combustible, tenían un bidón de agua. Como elemento, como cámara, tenían una cámara fotográfica Nikon, ¿no? Y así, tenían latas de ahí de leche Gloria, bueno, de latas de leche y cosas por el estilo. Esa es su tecnología de ellos. Yo tenía un amigo que trabajaba aquí en Semán, que era donde se reparaban los aviones de la Fuerza Aérea, y me decía pues que los sistemas de los aviones, Sukhoi y esto, eran a tubos, ¿no? No sé si ustedes saben lo que son tubos. ¿Han escuchado eso o no? No, ingeniero. Bueno, actualmente los componentes electrónicos son circuitos integrados, ¿no? Entonces, en un circuito integrado hay mucha lógica, hay memorias, hay procesadores. Antes que eso, eran los circuitos digitales, ¿no? Entonces eran operadores lógicos. Antes que eso, eran los transitores, los diodos y transistores. Esos diodos y transistores ahora todos los meten en un integrado. Antes que eso, eran los tubos. Entonces, los tubos eran como unos focos, ¿no? Donde habían electrodos adentro. Imagínense un tubo, un foco de filamento. Un tubo que era lo mismo que un transistor, hacía lo mismo que un transistor, pero era como un foco donde habían filamentos adentro y había un calefactor. Entonces, eso permitía hacer el control, ¿no? Y los radios, los televisores eran a tubos. Busquen a ustedes en internet tubos, radios a tubos, cosas así, seguramente que lo van a encontrar, ¿no? Y van a ver qué cosa es un tubo. Bueno, los Sukhoi tenían su electrónica con tubos. En la época en que ya los aviones franceses era con transistores y circuitos digitales. Ellos tenían tubos. Todos los procesadores que usan actualmente los rusos son americanos y ahorita están prohibidos de venderle procesadores a los americanos, a los rusos, ¿no? O sea, la última tecnología, que es el i9 de Intel, por ejemplo, no se lo venden a los rusos. Le venderán la i3, por decir,
pero no le venden el i9. Y así, en todo. Los carros son carros malos, pues, ¿no? Aquí en una época trajeron los Lada, que eran unos carros rusos, y al año ya no servían para nada esos carros. Si ustedes van a Internet, a YouTube, y buscan ahí alguna ciudad rusa, van a ver que todos los carros son japoneses, europeos, no hay un solo carro ruso. Y chinos, ¿ah? También hay chinos. Bueno, la estructura del GPS tiene un elemento espacial, ¿no?, que está conformado por 24 satélites que están girando en 5 órbitas alrededor del planeta. Tiene un elemento de control que está conformado por estaciones monitoras, donde hay en Diego García, en la isla Ascensión, en no sé qué, no sé cuánto, en Hawái, Colorado Spring. Y tiene un control maestro que está en Colorado Spring, ¿no? Y tiene el segmento del usuario, que es cada uno de nosotros. Entonces, todo esto de aquí es la estructura del GPS, ¿no? Todo esto. Entonces, hay información que viene del satélite. Estas estaciones van a las estaciones monitoras, y esa información va al control maestro, ¿no?, que está en Estados Unidos, y desde aquí del control maestro de vez en cuando se sincroniza el tiempo y se le manda las nuevas coordenadas, porque como de viaje de los satélites, porque las coordenadas de estos satélites están cambiando. Cuando, por ejemplo, viene un flujo, ¿cómo se llama?, una lengua solar, que ahorita hay lenguas solares del Sol, ¿no? Empuja a los satélites, los empuja y los hace cambiar de dirección. Entonces, el control maestro, estos satélites prenden sus turbinas, sus turbinas y los vuelve a su posición que debe tener, y la estación de control maestro nuevamente les manda sus coordenadas para que estas coordenadas los manden al usuario. Entonces es así más o menos como funciona, ¿no? Acá está el efecto que le mencioné. ¿Cuántos hay visibles? El GPS consta de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra a 20.000 kilómetros, cada 12 horas, con cobertura global y continua. Hay 6 planos a 55 grados, ¿no? O sea, este es un plano, 2, 3, 4, 5, 6 de inclinación para que cubra todo. Cada plano contiene entre 4 y 5 satélites. Claro, porque 5 por 5 son 25. Como hay 24, hay uno que tiene 4, ¿no? Posición de transmisión y tiempo de información. O sea, esta información se transmite en 2 frecuencias. Una para el público y una para el ejército. La constelación tiene repuestos. O sea, hay 31 satélites, hay 7 satélites de repuesto. Se malogra uno, entra otro. El segmento de control está en la Tierra, ¿no? El satélite está en el espacio. Entonces, este es el Colorado Spring, la estación central, control maestro. Estas son las estaciones de monitoreo. Hay uno acá, está Hawái, Ascensión, Diego, están alrededor del mundo, ¿no? Las estaciones de monitoreo. Después están las antenas, ¿no?, que sirven para comunicarse con el satélite. Hay acá, acá y acá. Y también hay uno que está acá. Y este es el esquema, ¿no? Entonces, con la estación maestra es bidireccional. Con las estaciones monitoras es unidireccional, o sea, recibe la información, ¿no? Recibe la información, lo manda a la estación maestra, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y después las antenas, una vez que manda la información, va a la estación maestra, hace el proceso, y la estación maestra lo manda a las antenas terrestres para que sincronice los satélites. Aquí hay otro esquema, cómo funciona. De aquí pasa para acá, esta es la estación maestra. De aquí pasa para las antenas para que nuevamente suba la información. El usuario está conformado por todos los usuarios. Aquí es cuestión de imaginación qué tipo de usuarios hay. Cada vez hay más usuarios.
a los animales, a los pájaros, todos le ponen un receptor, un transmisor de satélite para ver dónde se ubica. ¿Qué aplicaciones tiene? De todo tipo, todo lo que ustedes crean, civiles, militares, ¿no? El receptor, seleccionar uno o más satélites. Aquí. Bueno, estas son las funciones que debe realizar un receptor, ¿no? Debe seguir, ¿no? Debe hacer un tracking también de la frecuencia. ¿Cómo funciona un satélite? ¿Cómo funciona el GPS? Bueno, estos son otras aplicaciones, ¿no? El navegador le ponen a los pies, esto de mano, en los relojes, en los receptores de subestaciones. ¿Cómo funciona más o menos? Todos los satélites tienen los relojes exactamente ajustados al mismo tiempo, todos los satélites. Todos los satélites conocen su posición exacta a partir de los datos que son enviados desde el controlador de tierra, ¿no? Esto de acá, manda. El controlador le manda, y sabe, y lo manda a la tierra para que lo lea todo el mundo. Cada satélite transmite su posición y una señal de tiempo. Cada satélite transmite su posición y una señal de tiempo. Las señales viajan hacia el receptor con un retraso debido a la distancia, ¿no? Aquí hay una distancia, 20.000 kilómetros, y eso, la distancia lo recorre en 60, 50, 70 milisegundos, ¿no? Entonces, esta señal viene acá y le llega un tiempo errado. El receptor calcula la distancia a cada satélite, o sea, este receptor calcula la distancia que hay desde aquí hasta acá, y entonces calcula su propia posición. Una vez que calcula esta distancia, ¿no? Hace una triangulación en el espacio y calcula su propia posición. Las diferencias en la distancia recorrida hacen parecer que cada satélite tiene un tiempo diferente, exactamente. ¿Yo cómo sé a qué distancia o cómo sé dónde está algo? La triangulación en un sistema de 2 dimensiones, o sea, en un papel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que estoy a 625 de un punto, ¿no? Entonces puedo estar en cualquiera de estos puntos. Entonces, con una sola referencia no es suficiente. Si me dicen después que estoy a 690 kilómetros de Indianápolis, entonces estoy acá. Entonces, 690 de acá y el de acá coinciden aquí y acá, en estos 2 puntos. Entonces, con 2 puntos, 2 señales tampoco es suficiente para saber dónde estoy. Entonces, con 3 puntos, otra referencia, 600 kilómetros de Tucson. Entonces, recién ahí yo puedo saber dónde estoy. Estoy aquí en Denver. Necesito 3 señales de posición, ¿no? O 3 distancias para saber dónde estoy. Entonces, este y este. Entonces, en un plano, ¿no? Yo sé que estoy acá. Entonces, con esos planos me ubico y estoy acá. Entonces, si yo tengo las coordenadas, el X, Y de cada uno de estos, puedo saber las coordenadas de aquí. Esto es con 3, en un plano de 2 dimensiones. Entonces, si nosotros hablamos del espacio, con 3 no es suficiente, necesitamos de otro más, un 4º satélite. Pero antes de eso, quiero hablar del error. Estos sistemas que están midiendo acá la distancia pueden tener un error, ¿no? ¿En qué se basa ese error? Por ejemplo, en el error del reloj. El reloj puede tener un error que calcula la distancia. ¿Cómo calculo la distancia de aquí a acá? Eso lo calcula el elemento receptor. Pero ese elemento receptor puede tener un error, y ese error es lo mismo para todos. Entonces, aquí hay un algoritmo. Suponiendo que en caso de error no hay solución. O sea, cuando hay un error, este está pasando por acá, este por acá y este por acá. La solución es esta, pero no se intersectan las 3 medidas. Fíjese aquí, toda esta zona aquí es la zona de error. No se sabe dónde estamos. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo diferente. Entonces, con un algoritmo, en caso de error no hay solución. Entonces, con un algoritmo lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a jugar con el tiempo, ¿no? Con el error del tiempo, del reloj. Cada uno tiene el mismo error de tiempo. Entonces, se va a acercar acá
En el siguiente iteración ya no será esta la curva, va a ser una que está acá, este va a ser una que está acá y este va a ser una que está acá. Y así se van acercando hasta que, ¿cómo se llama? Se intersectan en un punto y esa es la solución. Zona de error. Para encontrar la solución hay que reducir proporcionalmente los radios, ¿no? A todos se le aplica la misma corrección y encuentra la solución. Entonces, en un sistema del espacio, la triangulación se llama trilateración. No se llama triangulación, se llama trilateración. Entonces, suponiendo que yo recibo la señal de 4 satélites, ¿no? Yo calculo la distancia que hay en cada uno de los satélites. Entonces, en uno de los satélites yo calculo que el satélite está a una distancia R1, en el otro calculo que estoy a una distancia R2. Entonces, la intersección, ¿no? De esto es una circunferencia. Es una circunferencia, la intersección de estos dos, porque estos son globos, ¿no? Porque la distancia R1 está en cualquier dirección, entonces eso es un globo, una pelota, y la intersección de estos es una circunferencia. Entonces yo con una circunferencia puedo estar en cualquier sitio de la solución. Yo con tres tengo 2 puntos, este con este. Entonces o estoy acá, ¿no? Entonces con 3 tampoco es suficiente, con 4 recién sé dónde puedo estar. Con 4 yo recién sé dónde puedo estar, ¿no? Entonces necesito de 4 satélites mínimo para saber dónde estoy. Si ustedes, en el Android hay una serie de aplicaciones de GPS y ustedes pueden saber, ¿no? Con los Android, cuando sacan el celular y lo ponen al medio ambiente, ¿no? Pueden saber cuántos satélites han sincronizado. Al comienzo hay un satélite y todavía no sincroniza las coordenadas. Viene un segundo satélite, ¿no? Se ve porque hay una barra y todavía no sincroniza. Ve un tercer satélite, ¿no? Hay 3 satélites sincronizados, pero no hay ninguna longitud, latitud. Después viene un cuarto satélite y recién en ese momento aparecen las coordenadas en las aplicaciones estas. Y es por esto, porque yo necesito de 4 satélites para saber dónde me encuentro. Entonces, yo en este punto de acá, si yo tengo el XY de este satélite, tengo el XY de este, tengo el XY de este, perdón, X y Z son tres incógnitas, X y Z de cada uno de ellos, ¿no? Y, o sea, la ubicación la ubicación de este también sería un X y Z. Pero ¿por qué necesito 4? Porque yo tengo 4 incógnitas. Es X, Y, Z y el tiempo es la otra incógnita. Por eso necesito de 4 satélites. Entonces necesito 4 satélites para tener 4 ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Lo vamos a poner en términos fáciles, porque en realidad las ecuaciones son más complicadas. Nuestra posición se calcula a partir de la medición de la distancia de 4 satélites. ¿Cómo podemos medir la distancia? ¿Cómo medimos la distancia hacia los satélites? Los hacemos midiendo el tiempo que tarda una señal emitida por satélite en llegar hasta nuestro receptor, el GPS. Entonces, la distancia es el delta de tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. ¿Cuál es el delta de tiempo? La velocidad de la luz la sabemos. ¿Y cuál es el delta de tiempo? El delta de tiempo es la señal del tiempo que nos viene del satélite que dice que son las 5 de la tarde, menos el tiempo que realmente tiene el receptor, que es las 5 más 67 milisegundos. Hay un delta de tiempo. Entonces, esos 67 milisegundos multiplicado por la velocidad de la luz nos da la distancia al satélite. Entonces ya tenemos el dato de la distancia. No es que el satélite le manda a qué distancia está, porque el satélite no te calcula a qué distancia estamos cada uno de nosotros, sino es cada uno de nosotros con su aparato que calcula esa distancia. Entonces, la medición de la distancia, ¿cómo se hace?
La señal sale a las 5 de la tarde, ¿no? Sale a las 5 de la tarde, va pasando el tiempo, 40, 60 hasta acá, 80 hasta acá, y 95 hasta acá. Entonces, en este aparatito son las 17:95, pero le llega el tiempo del satélite. El satélite tenía las 5 horas. Entonces, esta diferencia de tiempo multiplicada por la velocidad de luz es esta distancia. (0.95) está a 28.000 kilómetros. El receptor y el satélite ambos necesitan que estén sincronizados en el orden de nanosegundos para calcular el delta de t. O sea, si este de aquí es 95 porque es de su hora, pero este puede tener un error de 5 milisegundos. Entonces, cuando este le llegue 17, este no va a tener 17:95, va a tener 17 y 100 milisegundos porque tiene un error. Esto no es un reloj atómico, ¿no? Entonces, el que tiene la hora precisa es este, pero este tiene un error, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? El receptor y el satélite ambos necesitan que estén sincronizados en el orden de nanosegundos para calcular el delta de t. ¿Por qué nanosegundos? Es la pregunta que yo me hacía en un momento. Si tenemos un error de una milésima de segundo a la velocidad de la luz, nos da un error de 300 kilómetros. Es decir, si mi GPS trabaja con un error de un milisegundo y yo tengo mi navegador o tengo mi Google Maps, ¿no? Y en la cual estoy en Lima, va a salir en el Google Maps que no estoy en Lima, va a salir que estoy en Ica. Si el error del GPS es un milisegundo. ¿Se dan cuenta? O sea, un milisegundo de error multiplicado por la velocidad de la luz sale 300 kilómetros de error. Entonces, si yo tengo una milésima o sea, ese con una milésima, con una millonésima de error, entonces voy a tener un error de aquí de ¿cuánto? De 300 metros. O sea, esta es una milésima. Entre una millonésima son 0.3. 0.3 son 300 metros, ¿no? Tampoco es muy preciso. 300 metros, ustedes están aquí, pero en realidad en el Google Maps puede salir que están a 300 metros de distancia. No sirve para nada. Imagínense, usted pide un Uber con su GPS y el GPS tiene un error de una millonésima de segundo. Pues lo va a mandar a 300 metros, ¿no? No lo va a encontrar nunca usted. Entonces necesito más que una millonésima. Por eso que es el orden necesario son nanosegundos. Para esto se tendrían que tener relojes atómicos no solo en todos los satélites, también en el propio receptor. Pero no se puede, pues, en el receptor tener un error. El costo de un reloj atómico varía entre $50.000 y $100.000. Sincronización del clock. El sistema de posicionamiento real tiene una solución inteligente y eficaz para este problema. Cada satélite tiene un reloj atómico, pero el propio receptor utiliza el reloj de cuarzo normal. Siempre se sincroniza. En pocas palabras, el receptor utiliza las señales entrantes de 4 o más satélites y con ella ajusta su imprecisión. Cuando se mide la distancia de 4 satélites, lo que se puede dibujar 4 esferas que todos se crucen en un punto, medición correcta. 3 esferas se intersectan incluso si sus radios no son los correctos, pero 4 no se cortan en un punto si se ha medido incorrectamente. Puesto que el receptor calcula la distancia usando su propio reloj interno, en caso de discrepancia con la hora universal, las distancias serán proporcionalmente incorrectas, no hay solución. Entonces hay que resolver la imprecisión proporcionalmente para que se vuelvan correctas. El receptor puede calcular fácilmente el ajuste necesario que hará que las 4 esferas se intersecten en un punto. El receptor, ¿no? O sea, su celular de ustedes. ¿Cuáles son las coordenadas, las ecuaciones? X, Y, Z, coordenada del receptor, la incógnita. X, J, Y, J, Z, J y el T y J son las coordenadas del satélite, más el tiempo del satélite. La distancia del usuario del satélite es el TRB, la hora de recepción, menos el TI, que es la hora de envío del satélite, más un B, que es el error del reloj. O sea, este es dato. Este es dato. El B es la otra incógnita. Entonces tenemos 4 satélites
¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3 y 4. B es la hora de ajuste, el error del reloj. Entonces, las ecuaciones son estas. X menos XY al cuadrado más Y menos Y al cuadrado más Z menos Z es igual, ¿no?, al TRB más TB más al tiempo multiplicado por la velocidad de la luz, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas de acá? Las incógnitas son 1, 2, 3 y 4. Esto se calcula, se va iterando, se calcula un nuevo B, ¿no? Se calcula un nuevo Z, un nuevo Y, ¿no? Cuando se calcula un nuevo B, se ajusta, va ajustando la hora del reloj, ¿no? Porque el TR es la hora de... ¿Qué cosa es el TR? El TR es la hora de recepción. La hora de recepción es la hora del reloj. Y TI, la hora del satélite. Este no lo puedo cambiar, pero este sí. Entonces, el TR lo voy ajustando y cada vez el B es más chico. Y va a llegar un momento en que el B es 0 y el TR va a estar en la hora de un reloj atómico. Las ecuaciones pueden ser resueltas por álgebra o métodos numéricos, ¿no? Pero realmente no se calcula con esto, ¿eh? Se calcula con unas, ¿cómo se llama? Con unas ecuaciones que son angulares. O sea, lo que se calcula es distancia y el ángulo. Con el resultado anterior se ajusta el reloj, ¿no? Y se obtiene la precisión de un reloj atómico. El receptor, esto lo hace constantemente, con lo que mantiene la precisión en el orden de los relojes atómicos. Entonces, es así como que su celular tiene una precisión de un reloj atómico, no porque sea un reloj atómico, sino que hay un algoritmo que hace que se ajuste eso. Entonces, ese algoritmo es muy inteligente, ¿no? Alguien desarrolló esa hace muchos años. Estamos hablando, pues, del año 78, ¿no? ¿Dónde están los satélites? La Fuerza Aérea de Estados Unidos colocó cada satélite en órbitas precisas. En tierra se tiene un almanaque, una información de ubicación de cada satélite en cada momento. En tierra hay una tabla de datos, digamos, XY, P, ZI, en un tiempo Y. Todo esto es una tabla que se lo manda desde la Tierra a cada satélite. Se lo mandan. Entonces, esta tabla se lo manda al usuario de los satélites. Los satélites son mantenidos constantemente detectando variaciones menores en sus órbitas. Se utilizan radares precisos para controlar la altura precisa, posición, velocidad de cada satélite. Los errores detectados son los llamados errores de efemérides, evolución orbital de los satélites. Estos errores generan por influencias gravitacionales del Sol y la Luna y por presión de la radiación solar sobre los satélites. ¿No? Es lo que le decía, ¿no? Los fuegos solares, los vientos solares. Una vez medido la posición exacta de un satélite, se envía dicha información al satélite, ¿no? Una vez que se mide abajo, se lo manda al satélite, ¿no?, la posición exacta. Y esa información, el satélite transmite a los receptores de la Tierra su posición corregida. Entonces, todo eso se hace permanentemente. Errores del GPS. Hay una serie de errores del GPS. La exactitud de la medición de las distancias y la configuración espacial, ¿no? La exactitud de la medición y la configuración espacial. Errores que afectan la medición de la distancia del satélite. Error de efemérides, o sea, es la tabla. El error de los relojes, errores atmosféricos, el error de multicamino, el error de medición, ¿no? Y disponibilidad selectiva. Esto ya se sacó, ya no hay estos errores, pero existen estos 5. Errores de interferencias. Suponiendo que tengo acá un carro, tengo 2 satélites y un receptor. Entonces, este receptor debería calcular la distancia en función de las señales de posición de estos 2 satélites, que debería ser este de acá y este de acá. Sin embargo, y con esto calcula el tiempo. Sin embargo, la señal nunca va de frente. Viene a través de la atmósfera y ahí hay una desviación, ¿no? Ya no viene directo, viene por acá, choca con el edificio, ¿no? O sea, al chocar con el edificio llega recién acá, o choca con un carro y viene para acá, etcétera, etcétera, ¿no? O viene por acá
y con los campos magnéticos se distorsionan. Al final, el recorrido de la señal del satélite no es directo, sino viene acá, rebota y llega. Entonces aquí el tiempo va a ser diferente que si viniese directamente. Entonces ese es el error por las interferencias que existen. Dilatación, el error en el reloj. Bueno, esto ya es una cuestión de Einstein, ¿no? En algún momento les mencioné que el tiempo mío es diferente que el tiempo de cada uno de nosotros, ¿no? Y por ahí hay teorías que dicen que el tiempo no existe. Bueno, esto ya está, es una cuestión comprobada. Mientras más rápido se viaja, más hay una diferencia entre el tiempo, entre el tiempo mío y el tiempo que está en el espacio, ¿no? Hay una paradoja de los gemelos en la cual si hay dos gemelos y uno de ellos va al espacio y hace un viaje interplanetario y regresa a velocidades cercanas a la luz, cuando este señor baje de la nave espacial, va a venir aquí con 2 años más, mientras que aquí su gemelo va a tener 50 años de más, va a haber una diferencia de 50 años. Entonces, eso ya está demostrado, ¿no? Esa es una teoría de Einstein que lo hizo en el año 1915, ¿no? Y eso ya está demostrado. Y en función de eso, como los satélites están girando a una velocidad que ustedes pueden calcular cuál es la velocidad ¿no? Alrededor de la Tierra, si están a 20.000 kilómetros. ¿Cuál es la circunferencia de 20.000 kilómetros? ¿No? 2πr, ¿no? 2πr, vamos a calcularlo rápidamente. O sea, 2 por 3.14, 16 por 20.000. Entonces, la circunferencia es 125.000 kilómetros, ¿no? La circunferencia. Entonces, esa circunferencia multiplicado por 2, o sea, cada satélite gira esto en 200, o sea, cada satélite en un día da 2 vueltas alrededor de la Tierra. O sea, cada satélite gira 251, perdón, recorre 251 kilómetros. Esto en 24 horas. Entre 24 va a 10.000 kilómetros por hora. Entonces, cada satélite está moviéndose a 10.000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si uno le aplica la ecuación de la contracción del tiempo o la dilatación del tiempo de la ecuación de Einstein, que es una ecuación muy sencilla ¿cómo se llama?, de calcular, ¿no? Va a ver que va a haber una diferencia de tiempo. Entonces, ese tiempo hay que corregirlo. Ese es un efecto. El otro efecto es el efecto de la masa. No quiero entrar en detalle de esto. Acá es una ecuación en la cual, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Si yo tengo aquí una linterna, ¿no? Y esta linterna emite una luz, acá hay un espejo, ¿no? Acá hay un espejo y esto recorre aquí esta distancia de aquí a acá, ¿no? Viene y regresa, y acá detecta, entonces puede calcular un tiempo. Yo lanzo y regresa, puedo calcular el tiempo de aquí a acá. Pero si esta nave espacial está viajando, entonces la luz para el observador que está acá parado, como está viajando para arriba y se está moviendo para acá, él ve una luz que viene así, para acá, y después baja, ¿no? Y es el mismo fenómeno. Mientras que el de aquí recorrió este pedazo de acá, para recorrió todo este pedazo de acá, ¿no? Y es decir, que la distancia, ¿no?, de aquí con respecto a es diferente. Y como la velocidad de la luz es constante, entonces la única explicación que se da es que este tiempo de aquí es diferente de acá. O sea, mientras que acá demora, por decir, 1 segundo, ¿no?, en recorrer de acá a acá, de aquí demora 10 segundos. O sea, de aquí envejece más. ¿Por qué? Porque ha recorrido más distancia y porque la velocidad de la luz es la misma para los dos. Entonces, el tiempo de los dos es diferente, ¿no? Acá está esta es la ecuación. La ecuación está de acuerdo a la velocidad, una ecuación muy simple que se calcula lo que acabamos de decir.
Esto lo hizo Einstein en el año 1915. El efecto de la masa. El efecto de la masa es esto. Se tiene el espacio-tiempo, se habla mucho del espacio-tiempo. Un eje es el espacio y el otro eje es el tiempo. Y esta es una masa normal, perdón, el espacio-tiempo normal. Pero cuando hay una masa, este espacio-tiempo se hunde. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está estirando el tiempo o se está estirando el espacio. Es decir, el tiempo se está haciendo más lento y el espacio se está haciendo más largo, ¿no? Estas son las ondas, el espacio-tiempo con el efecto de la masa, ¿no? Y la explicación de por qué gira la Luna alrededor de la Tierra no es porque lo atrae, sino porque aquí se mete un hueco, acá hay un hueco y comienza a desplazarse ahí porque se deformó el espacio-tiempo. Ya esto es una cuestión ya totalmente comprobada. Totalmente comprobada. Entonces aquí hay dos links que si quieren ustedes ya lo ven tranquilo, ¿no? Pero esto ya es totalmente comprobado. Y esta es una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo estudiaba física, me preguntaba, ¿no? O sea, cuando uno estudia física, uno puede poner una jaula de Faraday y nos aislamos de los campos electromagnéticos. Uno puede poner una barrera de plomo y nos aislamos de los campos de los rayos X y los rayos gamma, etcétera, etcétera. Uno puede poner una protección acústica y nos aislamos del sonido. Y así, casi nos podemos aislar de todas las fuerzas que pueden existir en el universo. Pero no podemos poner un aislamiento contra la gravedad, lo que nosotros pensamos que es la gravedad. Estemos metidos donde estemos, siempre vamos a estar parados en el suelo. Y la razón es porque no es una gravedad, porque si fuese un campo, se puede bloquear. Pero si no es un campo, no se puede bloquear, ¿no? Entonces la gravedad no es que exista como una fuerza, sino es este efecto. Es un efecto de la deformación del campo magnético. Esto no está girando aquí porque lo está trayendo, ¿eh? Se está girando porque se mete en un hueco. Bien, entonces aquí tenemos pues la masa, el Sol, la Tierra, y cada uno deforma, cada uno estira más que el otro el espacio del tiempo, ¿no? Es decir, si esta es la Tierra, ¿no? Yo en la Tierra, como hay más masa, el espacio se estira más, ¿no? O sea, en la Tierra somos más grandes que en la Luna, y si nos vamos al Sol, somos más grandes aún, porque el espacio nos estiramos más, ¿no? Entonces, si yo voy al Sol, voy a ser más grande, ¿no? Y el tiempo, si estoy en el Sol, ¿no? El tiempo pasa mucho más lento. Mientras más haya, este tiempo se alarga, es decir, el tiempo cada vez es más lento, más lento, más lento. Imagínense ustedes un hueco negro, un hueco en el espacio, los famosos huecos negros, que tienen una masa de infinito. Entonces, este es un hueco negro, una masa de infinito. Aquí lo que ha ocurrido es que el espacio se alargó hasta el infinito y el tiempo se detuvo, ¿no? Porque mientras más masa hay, el tiempo es más lento, más lento, más lento. Si la masa es infinito, el tiempo no avanza. Dentro de un hueco negro, el tiempo está estático, está estable. No, bueno, Stephen Hawking, que era un científico famoso que murió hace unos años atrás, él escribió en una oportunidad, porque él fue el que desarrolló la teoría del Big Bang. Hasta ahora válida esa teoría. Entonces, de acuerdo a la teoría del Big Bang, el universo entero, en el inicio de su formación, era toda una masa comprimida. Entonces, si es que era una masa comprimida, era mucho más grande o como masa que los huecos negros que hay en el espacio, porque era todo el universo en una sola masa.
Es decir, ahí el tiempo no pasaba, el tiempo estaba estanco. Entonces, si el tiempo no avanzaba en esa gran masa, no ha habido nada antes que eso. O sea, antes que eso no había nada. Ese era el inicio. En el inicio, de acuerdo a la teoría de Stephen Hawking, nació en un punto en el cual el tiempo no avanzaba y por razones que después se han explicado, ocurrió una explosión, ¿no? Ocurrió una explosión y a partir de ese momento las masas se fueron reduciendo y, ¿cómo se llama? Y fue evolucionando, fue expandiéndose el universo. Pero antes de eso, no había, el tiempo no pasaba, o sea, no había nadie que lo haya formado eso, no había nadie que lo haya formado, ¿no? O sea, no ha habido la creación del universo, ¿no? No es que alguien agarró y formó el universo, no, estaba ahí, el tiempo no avanzaba. Pudo haber estado así, no lo voy a decir miles de años porque el tiempo no avanzaba, ¿no? No se contaba el tiempo, ¿no? Estaba ahí, sin avanzar el tiempo. No sé, es muy difícil imaginarse esa situación. Pero esa es la teoría de Stephen Hawking, ¿no? Y que está demostrado. Todas estas cosas que yo le estoy hablando está demostrado ya actualmente. Está demostrado ¿cómo se llama? La compresión del tiempo y está demostrado ¿cómo se llama? La distancia y ¿cómo se llama? El tiempo. Las dos cosas están demostradas. Son dos teorías, la generalizada y la específica. Ahí está. Una persona en la Tierra es más grande que en la Luna. El tiempo acá es más lento que en la Luna. Y así, mientras más grande es el planeta, más grande voy a ser. Si me voy a Júpiter, que son 10 veces más la Tierra, voy a ser más grande. Y el tiempo pasa más lento todavía. El error total del reloj es el efecto de la velocidad y el efecto de la gravedad. Son las dos cosas, ¿no? Y esto se calcula. Todos los días, cada 5 minutos creo que lo están calculando esto. Y la diferencia es que hay una diferencia de 38 microsegundos por día. Si ustedes multiplican 38 microsegundos por día, ¿no? Por la velocidad de la luz, van a ver que esto es bastante distancia. Entonces, esto para no esperar un día para hacer la corrección de los relojes de los satélites, se va corrigiendo casi permanentemente. El error de esto es 11 kilómetros. Es decir, si esto se corrigiese una vez al día, ¿no? Si ustedes están en la uni y ponen su Google Maps, van a salir que están en Chorrillos. Si es que no se corrige eso una vez al día, ¿no? Entonces, para que esto tenga una gran precisión, tiene que corregirse cada bastante tiempo. La configuración de satélites, ¿no? Tengo un satélite por acá con su error, otro satélite, entonces esta es la zona posible. Mientras más cercanos están los satélites, más es el error. Si esto me acerco más es el error. Entonces aquí lo óptimo es un 90 grados. Bueno, el diferencial del satélite. Para evitar el problema de la señal que viene así dando tumbos, ¿no? Se crean estaciones con las coordenadas conocidas en la Tierra. Se sabe la coordenada y no va a cambiar. Entonces, lo que se hace es, se calcula estas coordenadas, bueno, con la señal que le llega al satélite y se compara con las que se saben que es. Y hay una diferencia. Esa diferencia yo se la mando por radio a los receptores y para que efectúen las correcciones, ¿no? Entonces, con esas correcciones, con esta señal, el factor de corrección, se lo mando a todo el mundo que está recepcionando esto. Entonces, está recibiendo la señal de corrección y la señal de satélite. Este error de aquí va a ser el mismo que el error de acá, pero es corregido. Esto solamente existe, esta señal de referencia solamente existe en las costas de Estados Unidos. En algunos sitios, acá en el Perú, puede ser que el IGM esté mandando una señal de corrección, no lo sé, no sé si estará mandando.
pero antes yo tenía un celular que medía esta señal diferencial y nunca lo vi aquí en Perú que existe esta señal diferencial. Bien, estas son las diferentes formas de sincronizar, ¿no? El satélite, el GPS, el básico, tiene un 15 metros de error, ¿no? Después hay otros sistemas más, que cada uno es más preciso. No quiero entrar ya en esos detalles. ¿Qué información proporciona un GPS? Ya lo hemos visto. ¿Qué cosa hace? Envía la información de sus coordenadas, etcétera. ¿Qué información proporciona? Un receptor GPS puede localizar su ubicación en cualquier lugar del mundo basado en coordenadas de latitud, longitud. Puede calcular la distancia y la dirección entre dos puntos de referencia. Proporciona informes de viajes, de tiempo estimado, etcétera, cuánto falta, etcétera. Entonces, todo eso son aplicaciones del aparatito, no es que lo ve el satélite. El satélite lo único que está dando son sus coordenadas y un tiempo, nada más. El resto, cualquier otra aplicación que ustedes tengan, es una aplicación del celular. Puede mostrarnos el recorrido de un mapa, puede calcular el recorrido óptimo, puede información en qué dirección nos movemos, nos indica la hora y exactitud, aplicaciones, posicionamiento, navegación, seguimiento, operación, sincronización, aplicaciones, cronometría. Bueno, acá esto es ya inimaginable, ¿no? Esto cada vez se usa más, cada vez hay más aplicaciones, etcétera, etcétera. Actualmente, ¿cómo se llama? Los americanos están poniendo un sistema de GPS alrededor de la Luna. Medio ambiente, ¿no? También medio ambiente, aplicaciones, cartografía, geodesia, bueno, es recreación, etcétera, etcétera. Acá tienen algunas biografías si quieren entrar, ¿no? Biografías. Preguntas. Hemos terminado con las justas. Preguntas. Muy bien, he visto que hoy día he recibido una comunicación y el examen final está programado para el 6 de agosto, ¿no? Y eso ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, exactamente. Pero nosotros terminamos la clase el 23. El 6 de agosto es porque el 30 que nosotros aprovechamos, nosotros no perdimos esa semana. ¿Recuerdan ustedes? Entonces nos está sobrando una semana. Entonces, bueno, esa semana úsenlo para que ustedes estudien, pues, ¿no? Estudien bien para el examen. Pues el examen sería el 6 de agosto. La próxima semana habrá clases el 23 y va a ser la ingeniería ferroviaria. No sé si tienen una clase de hoy día, alguna pregunta, alguna duda. Bueno, por lo menos ya saben que los satélites no le envían la posición de ustedes, sino eso lo calcula su celular, ¿no? Por lo menos eso han aprendido. No creo que alguien lo sepa, salvo que se hayan metido a la teoría del satélite. Pero en general los alumnos no entran a ese nivel de investigación, salvo que tengan, pues, estén trabajando con satélites, cosas por el estilo, ya pueden saber algo de eso. ¿No tienen más preguntas? Muy bien, señores. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hola, profesor. No sé, vamos.